Shalom amigos, un enorme placer estar con ustedes de nuevo y seguir aprendiendo de las enseñanzas de la energía de las letras hebreas. Le damos las gracias al Boré Olam porque Él es el único que nos puede permitir seguir adelante con estas maravillosas enseñanzas. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. La letra Shin. En otra galaxia, en otro tiempo. El universo original, el universo del mundo sin fin, era mucho más justo que cualquier otro de los que le siguieron. En aquel universo el libre albedrío no había emergido todavía como una energía e inteligencia viable, y la predisposición prevalente de aquellos que residían dentro de la conciencia cósmica era tal que ninguna energía inteligente dentro de éste hubiese considerado siquiera desviarse de su curso predeterminado. El error y la decisión eran impensables, pues en el mundo sin fin la justicia rígida de Tao reinaba con supremacía. A veces daba órdenes con severidad, siempre con un juicio verdadero y acertado. Este era el universo que el Creador quiso crear desde el principio, y Él gobernó con una voluntad de hierro. En el caso del nuevo universo, las vasijas emanadas se bañaban infinitamente en la beneficencia infinita del Creador. Pero no todo estaba bien en el reino de la conciencia cósmica. La dificultad surgió cuando las vasijas no pudieron, con la conciencia tranquila, seguir deleitándose en su luz, pues no tenían nada que dar a cambio. Este fue el fenómeno mencionado anteriormente como pan de la vergüenza. Así el Creador consideró necesario crear la ilusión de un espacio negativo entre sí mismo y sus queridas creaciones. Sin este espacio, las vasijas no tendrían forma de aliviar el pan de la vergüenza. Sin embargo, aun cuando esta brecha ilusoria sirvió su propósito, también dio lugar a energías inteligentes negativas, seres de la oscuridad que empezaron a codiciar poder, al principio bajo el juicio instantáneo de Tao. Aquellos que caían presa de las fuerzas del mal eran eliminados inmediatamente de la conciencia galáctica, pero iban saliendo más de la oscuridad para reemplazarlos. Habiendo erradicado un porcentaje considerable de los habitantes de la conciencia cósmica por falsa bondad, el maestro del universo se sintió finalmente obligado a tomar medidas para remediar la situación. No podía seguir manteniéndose a distancia. Las energías inteligentes positivas, los guardianes de justicia de la galaxia, estaban empezando a desanimarse como resultado de las represalias de Tao. No podían seguir tolerando las consecuencias de la justicia instantánea. Solo había un camino posible: eliminar el juicio rígido como la única forma de castigo por los pensamientos deshonestos y las malas acciones metafísicas. La justicia rígida, al menos en el sentido primordial de la palabra, no se le podía permitir sobrevivir ni siquiera en un cosmos tan espiritual como la conciencia galáctica. El efecto de la veloz energía finalizadora de Tao tenía que ser disminuido. Su dominio sobre este aspecto de la conciencia iba a tener que terminar de ahora en adelante. Las energías negativas debían ser tratadas con rahamín, compasión, y se les debía otorgar una segunda oportunidad. La falsedad ya no sería condenada de forma instantánea, y así fue
cómo una nueva inteligencia cósmica llegó al poder, una letra energía que pondría fin a la severidad de Tav y que, según se esperaba, llevaría de nuevo a la galaxia a su gloria original. La energía inteligencia elegida para llevar a cabo esta tarea fue la Shin cósmica. Si todo iba bien, Malhut, el mundo físico, emergería como una entidad equilibrada y armoniosa. Mientras tanto, el Señor de la Oscuridad, la personificación de la negatividad, se propuso lograr el control de la conciencia cósmica, rodeado de inteligencias negativas, Klipot. Decidió capturar todas las chispas disponibles de inteligencia positiva, que quedaran en el mundo, sin fin, que había dejado de existir con la fragmentación de las vasijas de Adán. El Señor de la Oscuridad estaba decidido a nombrarse a sí mismo como regente de la galaxia. El Creador tenía otros planes. Solo había una forma de lidiar con el monarca malvado, y no era peleando fuego contra fuego. La forma de destruir a Satán era rodeando el aspecto oscuro de la conciencia cósmica con la fuerza de luz de todo lo que abarca. Esta estratagema representaba una gran oportunidad para Shim. ¿Podía ella traer la luz a la oscuridad y derrotar al mal? Su designación como punto medio era ciertamente significativa. Pero, ¿qué significaba exactamente? En relación a este misterio nos referimos a los siguientes pasajes bíblicos. Cuando enciendas las lámparas, le dijo Moshe a Aarón, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. ¿Por qué era necesario repetir la palabra luz en la primera frase del último verso? La respuesta es que la primera luz se refiere a la fuerza de luz unificada simbolizada por la columna derecha y ejemplificada por Aarón, el sumo sacerdote. La segunda luz se refiere a la columna izquierda que sale de la derecha. Las palabras "y vio Dios la luz" se refieren a la columna central, Rajamín, compasión, que une el lado izquierdo y el derecho. Y finalmente leemos, era buena, lo cual indica que los tres aspectos de la fuerza de luz, derecho, izquierdo y central, se habían unido. No podía haber perfección en el universo hasta que Rajamín apareciera. Solo entonces podía abarcar la lucha que existía entre la columna izquierda y la derecha. A esto se alude en el pasaje. Y separó Dios la luz de las tinieblas. La Shin cósmica representa a la estrella Rajamín, el puente hacia la armonía, donde la fuerza de luz podía habitar. La personificación de las tres columnas, tal como retrata la forma de su letra, se tiene la apariencia de tres columnas unidas en su base con una línea recta. Esta era la fuerza que podía acudir al rescate de la Tav cósmica. El juicio riguroso de la Tav cósmica no podía vencer a Satán. Tav y el Señor de la Oscuridad habían luchado hasta empatar, lo cual dejó a ambos sin poder. Entonces el Maestro del Universo intervino colocando a Rajamín, la estrella de la compasión, en los cielos y devolviendo exitosamente a Tav al reino de la conciencia cósmica. Espacio, espacio vacío y más espacio vacío era el universo que fue descubierto por el astrónomo americano Edwin Hubble a finales de la década de los 20. Hubble
reveló uno de los grandes misterios del cosmos. El universo parece estar expandiéndose, pero la afirmación de Hubble no debe ser considerada la última palabra. Sus observaciones, después de todo, son especulativas, y la especulación por naturaleza propia no es prueba de nada. Por lo tanto, seguimos siendo libres para explorar una infinidad de posibilidades, incluyendo la proposición aparentemente descabellada de que nuestro universo expansivo es una ilusión, aunque una ilusión vital y necesaria, provocada por el proceso de la creación. Desde que Copérnico relegó a la Tierra de su posición central en el cosmos, ha sido difícil asumir que el hombre tenga un lugar relevante en el universo. El punto de vista cabalístico disputa esta perspectiva, declarando que el destino del cosmos está íntimamente ligado con el destino de la Tierra y sus habitantes. El universo tiene un diseño y por lo tanto un propósito. El Zohar nos dice que el vacío del espacio es una ilusión que se originó cuando la fuerza de luz fue restringida. Esta situación podría compararse con una linterna encendida que ha sido cubierta, creando la ilusión de que su luz ha dejado de existir. La Shin cósmica fue elegida para ayudar a eliminar esta ilusión. Para entender mejor el papel que la Shin cósmica jugó en el sostenimiento del universo, debemos primero examinar los tres aspectos de la fuerza de luz: la columna izquierda, derecha y central, tal como se manifestaron en la vida de Abraham. La Kabbalah dice: el Señor inspiró a Abraham, más tarde conocido como Abraham, con un espíritu de sabiduría para que fuera capaz de descubrir la esencia que mantenía el equilibrio y la energía e inteligencia a la que cada uno está encomendado. El Génesis afirma: y Teraj tomó a Abram, su hijo, y a Lot, el hijo de Haram, y se fueron con ellos desde Ur de los Caldeos. Puesto que Abraham ya había abandonado su lugar de nacimiento, el Zohar pregunta por qué el Señor repitió el decreto a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria. La respuesta a esta pregunta nos ayudará a entender los temas que se nos plantean ahora. Primero examinemos el poder que Nimrod ejercía sobre Abraham cuando lanzó a Abraham al hoyo en llamas. La historia de la confrontación de Abraham contra Nimrod aparece en el Midrash Rabbah, una gran compilación de exégesis de las escrituras judías. ¿Dónde se originó la fuerza de Nimrod y del Señor de la Oscuridad y sus entidades negativas? Nació en la energía e inteligencia negativa conocida por el nombre en código Shuruk, que es la fuerza de luz que nos ha sido envuelta por el pensamiento e inteligencia de compartir la luz de Gesed o misericordia, y se compara por lo tanto con un fuego que arde fuera de control. Nimrod representaba la inteligencia interna del fuego, tal como se indica en el verso que dice: y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Más tarde Abraham, activó e hizo manifiesta la totalidad de las energías inteligencias extraterrestres que consisten en y se atraen en la forma de tres columnas: izquierda, derecha y central.
Cuando la energía e inteligencia de la columna izquierda, conocida por su nombre en código Shuruk, hizo su entrada en el nivel terrestre, Nimrod aprovechó esta oportunidad y utilizó su poder para lanzar a Abraham, quien representa el aspecto positivo de la fuerza de luz, la columna derecha, y cuya energía e inteligencia había sido la primera en aparecer, al hoyo en llamas. Debemos también entender el secreto del rescate de Abraham, del hoyo en llamas. Cuando el Señor vio que Abraham había sido derrocado, Él tomó las medidas adecuadas. La única solución era un rayo de fuerza de pensamiento-energía de la columna central para neutralizar el poder del fuego devastador de Shuruk. Este agente neutralizador, con el nombre codificado de Masaj de Hirik, o la columna central, anuló de forma efectiva la energía de la columna izquierda del Señor de la Oscuridad, lo cual significa que el pensamiento inteligencia negativo, descontrolado y sin sentido de Nimrod ya no sería capaz de verter caos y violencia dentro del universo. Esta medida drástica restauró y mantuvo un equilibrio unificado entre los polos positivo y negativo de pensamiento e inteligencia. Y entonces la fuerza de luz, la luz de la sabiduría, se envolvió de la inteligencia espiritual conocida por el nombre codificado de luz de misericordia. Solo cuando los tres aspectos de la fuerza de luz, izquierdo, derecho y central, están en equilibrio, el mojín, la personificación de la fuerza de luz, se vuelve manifiesta como la gran unificación de todos los aspectos universales. Abraham, que personificaba el pensamiento e inteligencia positivo, fue rescatado del hoyo en llamas, el Señor de la Oscuridad. Y está escrito que entonces ellos fueron. Por lo tanto, la fuerza de luz se convirtió de nuevo en el poder unificado del universo que todo lo abarca. La euforia cósmica resultante se conoce por el nombre codificado de Yishuv Haolam, que significa el mundo civilizado habitado. Yishuv Haolam era el principio según el cual los hilos de todas las energías inteligentes, todas las formas de conciencia y sus manifestaciones externas estaban entretejidos en la tela de conexiones infinitas y mutuamente relacionadas que existen como aspectos de un todo cósmico. Con esta comprensión, llegamos al final de nuestra búsqueda de la conexión fundamental entre la realidad física y la conciencia. El pegamento cósmico, la energía e inteligencia unificadora que gobierna todas las interacciones en el cosmos, se conoce por el nombre codificado de Masaj de Hirik, la columna central. Podemos realmente simplificar la complejidad aparente del universo en un solo pensamiento e inteligencia. El Zohar dice que sí, las dos fuerzas fundamentales y aparentemente opuestas que se manifiestan de formas innumerables, incluyendo la aparente atracción y repulsión de los polos de un imán, no son en realidad fuerzas distintas. Son simplemente manifestaciones diferentes de la misma interacción subyacente que existe en el mundo sin fin. Antes de examinar cómo la energía e inteligencia de Masaj de Hirik restaura las dos fuerzas opuestas en una única totalidad cósmica,
debemos definir el ingrediente activo esencial de esta fuerza. Su nombre es restricción y es la cura asombrosa para todas las enfermedades de los reinos celestiales y terrestres. ¿Puede ser realmente tan simple? Se espera que creamos al Zohar cuando dice que el cosmos está unificado por la penetración omnipotente de la energía e inteligencia de la restricción que el hombre hace de su ego. La idea de que podemos reducir la complejidad asombrosa y visible del universo hasta llegar a su simplicidad esencial mediante el poder de nuestro propio pensamiento e inteligencia es una posibilidad, como mínimo, apasionante. La expresión zoárica, tal como es arriba es abajo, describe con gran alcance un universo en el que todas las manifestaciones, tanto físicas como metafísicas, están unidas en una red de relaciones interconectadas, cada una de las cuales está separada de la unidad que todo lo abarca y al mismo tiempo unida a ella. Puesto que incluso los objetos y los acontecimientos más comunes están gobernados por las mismas leyes que regulan el universo entero, es evidente que hay muchos ejemplos mundanos que pueden servir adecuadamente como punto de partida para nuestra investigación sobre la relación entre la resistencia y las leyes fundamentales de la conciencia. Examinemos, pues, la bombilla de luz común. Desde que uno de nuestros ancestros primordiales descubrió que dos piedras que se friccionaban entre ellas producían chispas, el hombre se ha embarcado en un esfuerzo continuo para traer la luz artificial a las horas de oscuridad. Hoy en día, por supuesto, la bombilla es la fuente de luz artificial más común que existe. Sin embargo, hay muchas preguntas que siguen sin respuesta acerca de este objeto mundano. Cuando Thomas Edison inventó la lámpara incandescente, estaba buscando un método más limpio y eficiente de iluminación que el que proporcionaban las lámparas de gas o aceite. Aunque obviamente tuvo éxito en su búsqueda, el resultado final de su trabajo era más adecuado para producir calor que luz. De hecho, la bombilla no es primordialmente un sistema de iluminación en lo que se refiere a su producción de energía. Una bombilla de 100 vatios solo produce alrededor de 5 vatios de luz visible. Los restantes 95 vatios se manifiestan en forma de calor. En esencia, el aparato que llamamos bombilla de luz es en realidad una herramienta para transformar la energía eléctrica en energía de calor de baja calidad, al mismo tiempo que produce luz como producto secundario. ¿Por qué una corriente eléctrica que pasa por un filamento da lugar a tanto calor y tan poca luz? ¿Por qué debe existir un polo positivo cuando en realidad es el polo negativo el que atrae la corriente? ¿Por qué se establece un circuito solo después de que la resistencia del filamento al flujo de corriente eléctrica haya tenido lugar? ¿Requiere un circuito de opuestos para expresarse? ¿Se atraen realmente los opuestos? Para responder a estas preguntas desde el punto de vista cabalístico, debemos primero entender que todos los sucesos y las manifestaciones están interconectadas. La separación de la realidad en bits, bytes y fragmentos cuánticos es una ilusión, cabalísticamente hablando.
porque todas las manifestaciones son expresiones de una sola unidad básica. Los cabalistas nos dicen que esta ilusión fue un requerimiento de la creación y que está basada en el principio de la restricción al cual dio origen el Creador para eliminar el pan de la vergüenza y permitir el libre albedrío. La fuerza interna de esta ilusión es el conocido deseo de recibir solo para uno mismo. El universo anterior a la restricción se llama infinito o sin fin, para denotar que en éste no podía ni siquiera imaginarse un final o un límite. Dentro del mundo sin fin, la vasija y la luz eran distintas manifestaciones de la misma realidad. Cualquier distinción entre la vasija energía negativa y la luz energía positiva es una ilusión. El circuito ocurre cuando el aspecto negativo influenciado por la energía inteligencia del filamento se restaura a un estado de energía inteligente positiva. Los opuestos no se atraen, dice el Zohar. El espacio, ya sea en las galaxias remotas o dentro del reino infinito del átomo, indica meramente una carencia temporal de circuito. La bombilla apagada revela las polaridades de sus componentes. Aunque una vez se ha encendido, estas partes parecen desaparecer en la luz, eliminando cualquier espacio que pensábamos haber visto previamente. Con la energía inteligencia de la restricción a mano, los constituyentes de la materia y los fenómenos básicos involucrados con ellos dejan de existir como entidades aisladas. Einstein hizo alusión a la consolidación de toda la energía materia en su propuesta de la teoría del campo unificado, la cual él afirmaba que un día explicaría la complejidad exterior de la naturaleza. Por consiguiente, todas las percepciones del mundo que tiene el hombre y todas las interpretaciones abstractas de la realidad se fusionarán finalmente en una sola, y la unidad profunda y subyacente del universo quedará expuesta. La energía inteligencia de la columna izquierda desea constantemente cancelar la energía inteligencia iluminadora de la columna derecha, conocida por el nombre codificado de Jolam. Y puesto que la energía inteligencia de la columna derecha precedió a la columna izquierda en el proceso creativo, su energía inteligencia desea cancelar la fuerza de la energía inteligencia negativa y someterla permanentemente según el mismo principio y relación que gobierna la semilla, la raíz y la rama. La fuerza de la positividad, sin embargo, es insuficiente para vencer por completo a la fuerza de la negatividad y para supeditarla a una relación inclusiva con la totalidad que todo lo abarca. La tarea de crear la gran unificación del universo se redujo a dos componentes de la fuerza de la luz unificada. El primero, conocido por el nombre codificado de Masaj de Hirik, elimina la cabeza del misil o las primeras tres sefirot del pensamiento inteligencia negativo. El segundo, la aparición de una enorme oleada de la luz de la misericordia, produce el efecto de la columna central, que combina la derecha y la izquierda en un solo todo unificado. Es esta restricción la que permite que la columna izquierda negativa
se fusione con la columna derecha positiva, creando así un circuito. Solo entonces Malhut, el mundo de la acción, se considera como parte de Yishubai, alma, un universo ordenado y organizado. Volvamos ahora a nuestra pregunta de cómo una bombilla genera tanto calor y tan poca luz. Esto se debe a la actividad restrictiva del filamento, cuando choca con el polo negativo, cuya inteligencia intrínseca es la del deseo de recibir solo para uno mismo. Cuando la cabeza, las 3 sefirot superiores, es eliminada, la fuerza de luz, en este ejemplo, la corriente eléctrica, se manifiesta dentro de la bombilla en el momento de la restricción, como el lugar de nacimiento microcósmico y ardiente de un universo ilusorio. Otro más de los trillones de Big Bangs en miniatura que tiene lugar a cada segundo de cada día. Como sucede con cualquier explosión, esta actividad genera una gran cantidad de calor. Al mismo tiempo, la energía e inteligencia de la cabeza, el deseo de recibir, se reduce, disminuyendo así la fuerza plena de la corriente. Por consiguiente, se manifiesta más calor que luz. Para la transferencia de energía o para cualquier actividad de la fuerza de luz, se necesitan 2 puntos terminales. Un tercer constituyente esencial en la creación de un circuito de energía es el elemento de la restricción proporcionado por la energía inteligencia, mediadora conocida como la columna central. La Taub cósmica, la vasija de Malhut, es carente de este atributo mediador. Dentro de ella, Masaj de Hirik, la columna central, no funciona. Por este motivo el Señor rechazó a Taub como un canal apropiado para la creación del mundo. Esta carencia de energía e inteligencia mediadora es la razón por la cual en el mundo sin fin existía un dominio de Din, juicio, castigo severo. Pero sin este principio mediador, la civilización no podría existir. Sin embargo, la Shin cósmica finaliza en Yesod, fundación, el nivel superior a Malhut, donde la energía e inteligencia de Masaj de Hirik sí funciona. Por este motivo, la Shin cósmica se conoce también por el nombre codificado de Emet, verdad, pues ella personifica la unidad esencial de todas las cosas y los sucesos. Otra condición que debe darse para asegurar el movimiento armonioso de la fuerza de luz, dentro de la cual los opuestos están dinámicamente unificados, es una conciencia de la presencia de esta inteligencia unificada que todo lo abarca. El nombre codificado para la descripción de este pensamiento, conciencia, es Jotem, sello, una palabra que, tal como veremos, abarca varias interpretaciones. ¿Cómo logra uno esta conciencia pura? Uno debe entender que esta realidad, desde un punto de vista cabalístico, consiste en una serie infinita de mundos posibles, todos los cuales existen dentro de un mundo sin fin, constante e incambiable. El hecho de que nuestras mentes racionales no puedan entender habitualmente este concepto no excluye la existencia de la realidad holística que estamos describiendo, la esencia de la cual es infinitamente mayor que la suma de sus partes.
Sin embargo, demasiada evidencia en nuestras vidas cotidianas sugiere que en este mundo físico la ilusión es la regla y no la excepción. La visión mecanicista del universo es totalmente inválida cuando se aplica a los estados alterados de conciencia. Incluso la idea generalmente aceptada de que la realidad está compuesta por objetos sólidos y espacio vacío es una ilusión. De hecho, la energía y la materia son simples aspectos del mismo espacio-tiempo, masa-energía continuo, la totalidad del cual está en comunicación instantánea, constante. Todos hemos tenido experiencias paranormales. Sin embargo, las rechazamos rápidamente porque nuestra mente racional carece de la capacidad para comprender la infinita interconectividad de nuestro entorno. Jotem, sello, indica terminación, el punto final donde la energía se manifiesta materialmente, un símbolo comparado acertadamente con el sello de un rey al final de un documento. El Zohar nos dice que el sello del rey impone el mismo sobrecogimiento y respeto que la presencia del rey. Esto se debe a que la firma de la fuerza de luz, rey, personifica a la Shin cósmica, que a su vez encarna a Emet, verdad. Verdad es otra implicación de la palabra Jotem. ¿Por qué era Jotem significativo como la firma de la fuerza de luz? La primera referencia bíblica del código contenido dentro del concepto de Jotem dice así: y las piedras estarán con los nombres de los hijos de Israel. 12. De acuerdo con sus nombres, como los grabados del Jotem. El Jotem era un pectoral en forma de bolsa que formaba parte de la vestimenta de los sumos sacerdotes de Israel. Tenía incrustadas 12 piedras preciosas, cada una de las cuales tenía grabado el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Dentro de una bolsita en el Jotem estaban colocados el Urim y el Tumim. El sacerdote utilizaba el Urim para consultar el tetragramatón en busca de respuestas. Nachmanides dice que el Urim era un texto que contenía los nombres divinos y que era puesto dentro del pectoral. Gracias al Urim, varias letras tomadas de los nombres de las tribus se volvieron disponibles como canales a una conciencia superior. El derecho a utilizar este oráculo estaba reservado para los sacerdotes levitas, y solo un rey o un jefe del Sanedrín podía hacerle preguntas. El rey Shaul y el rey David consultaban el Urim. Los sabios han interpretado el significado de Urim como aquellos cuyos mundos dan luz, y el Tumim como aquellos cuyos mundos están realizados. Además explican que el oráculo estaba influenciado por los rayos de luz que brillaban sobre las letras, reflejando desde éstas y formándolas en grupos que el sumo sacerdote podía interpretar. El Urim proporcionaba al hombre un entendimiento profundo del cosmos y su lugar dentro de él, y por lo tanto un avance sin precedentes en nuestra comprensión del mundo.
Los acontecimientos podían desarrollarse no solo del pasado al futuro, sino también del futuro al pasado. Esta era nuestra máquina del tiempo, nuestra entrada a los mundos superiores. ¿De dónde provenía la información proporcionada por el Urim? El Urim era una cadena conectora de inteligencia que se extendía hacia abajo, desde el nivel más elevado de inteligencia universal, estableciendo un vínculo entre el mundo de conciencia cósmica pura y nuestras especies. Con la inteligencia vino el poder de aniquilar, así como el poder de mantener un cosmos ordenado. Este tipo de poder estaba cargado de los tipos de peligro que, incluso hoy, todos conocemos muy bien. Los sentimientos y los valores de una persona poderosa pueden fácilmente volverse egocéntricos y egoístas. Así pues, existía el riesgo de que un sacerdote u otra persona que supiera cómo utilizar el Urim pudiera caer presa de ambiciones y deseos egoístas. El mal uso de este asombroso poder era exactamente lo que el Señor de la Oscuridad tenía en mente. Un sistema de energía tan sofisticado representaba la escalofriante posibilidad de que la humanidad renunciase a su libre albedrío en masa, una condición que permitiría al Señor de la Oscuridad expandir su base de operaciones, castigar a sus enemigos y asumir un control completo sobre el reino de la conciencia cósmica. Para que el poder inmenso de la fuerza de la luz finalmente prevaleciera, era necesario que hubiera un fuerte elemento disuasorio, una válvula de escape que asegurara que el ejercicio de la estrella de la muerte nunca pudiera hacer uso de la fuerza de luz. La Shin cósmica se consideraba a sí misma digna del papel de salvaguardar de la armonía en el mundo por venir. Si pudiéramos observar directamente el comportamiento del mundo atómico, la existencia del 99% que está más allá del alcance de nuestros 5 sentidos, veríamos frecuentemente objetos que aparecen y desaparecen, pasado, presente y futuro. Se revelarían a sí mismos como el aspecto unificados de la fuerza de luz. Esta era la visión del mundo que proporcionaba el Urim. En el Urim no había espacio vacío, ni falso estado de vacío, ni ilusión de oscuridad, solo la verdad de la luz que todo lo abarca. Aunque el mundo metafísico parece distinto del mundo físico, no hay ningún requerimiento lógico para que existan de forma separada. El poder unificador de la restricción consciente de la humanidad es la clave para restaurar la unidad. No existe una frontera real entre la mente y la materia. Todos los aspectos de la existencia física son meramente los mensajeros de la conciencia. En un nivel material, la transferencia y la transformación de la energía, la materia y la conciencia de un estado a otro parece difícil de imaginar hasta que nos damos cuenta de que aquello que distingue lo animado de lo inanimado, la energía de la materia, es la conciencia. No hay ninguna diferencia esencial entre los átomos de una roca y los átomos de nuestro cuerpo. Los bloques de construcción básicos de los reinos físico y metafísico tienen las mismas estructuras y tendencias atómicas y subatómicas.
La diferencia radica en las 4 gradaciones del deseo de recibir. Gradaciones que distinguen entre sí al reino mineral, vegetal, animal y humano. Mientras que muchos de nosotros creemos que solo los humanos tenemos conciencia, la visión cabalística sostiene que los 4 reinos son conscientes y la diferencia principal entre ellos es el deseo de recibir de cada reino. Las formas superiores de vida tienen un mayor deseo de recibir que las inferiores. La información codificada del universo pasado, presente y futuro se volvió manifiesta dentro del Urim. En esta era de computadoras, la diferencia entre hardware y software es bien conocida. En términos de esta distinción podemos concebir a nuestros cuerpos como el hardware y a nuestro yo interno, nuestra conciencia, como el software. Para los sacerdotes de Israel, su computadora era el Urim, que representaba un programa de inmenso poder compuesto por una cantidad infinita de terabytes de inteligencia cósmica. La inteligencia esencial de la Shin cósmica dominó a la de la Tav cósmica. Shin es la primera letra energía del Señor y es el pensamiento energía dominante de su fuerza de luz. El poder imponente de la Shin cósmica está demostrado por una expresión inmensamente vital de la fuerza de luz conocida por el nombre codificado de Shaddai. Las 2 últimas letras de Shaddai, Dalet y Yud, juntas constituyen la palabra Dai, que significa suficiente. La inteligencia negativa de juicio de la Tav cósmica ocasionó una expansión correspondiente de energía universal, que trajo consigo el peligro de un exceso de expansión hacia un caos desestructurado. Por lo tanto, había una necesidad de la inteligencia de Shaddai para imponer una limitación a la proliferación de la fuerza de luz. Todo esto apunta al hecho de que cuando el mundo se convertiría más tarde en un lugar adecuado para sus habitantes, su completitud finalizaría y se manifestaría en Yesod, fundación del mundo de la acción, Malhut. Suficiente, exclamó Shim. La expansión debe cesar. El juicio riguroso debe refrenarse. La expansión continua del universo no iba a servir a ningún propósito. La Shin cósmica dominó a la inteligencia negativa, la causa de la expansión cósmica, y la llevó a un estado de existencia armoniosa. Y así la Shin cósmica, armada con Rahamín, compasión, el poder de mantener un universo ordenado y bien organizado, entró en la presencia del Creador para defender su causa, su poderosa posición dentro de la fuerza de luz divina. Le proporcionó el poder necesario para garantizar que el universo alcanzaría y mantendría un equilibrio adecuado en su manifestación de la fuerza de luz. Efectivamente, el nombre codificado del maestro principal de Israel, Moshe en hebreo, Moshe Men Shim Hei, a través del cual la redención de Israel y del mundo se convirtió en una realidad, personificaba el poder imponente de Shim. Es más, la Shim es uno de los 72 nombres de Dios más poderosos, Men Hei Shim.
el código secreto para la sanación que se utiliza en el Shabbat, y la energía mediante la cual los cabalistas podían aumentar el potencial natural sanador de toda la humanidad. A través de este nombre, el hombre puede conectarse con el poder sanador milagroso que reside en su interior. Este código permite a la humanidad aprovechar el poder del pensamiento y la emoción para eliminar el bloqueo emocional que se interponga en el camino hacia la salud y la felicidad. La Shin cósmica era el puente natural entre el mundo de la realidad física y la existencia metafísica interna del Señor de Binah, entendimiento cósmica. Por lo tanto, parecía no existir una razón lógica por la cual el Señor no emplease la Shin cósmica como su canal para la creación. Shim se presentó para proponer su pensamiento-inteligencia como el canal adecuado para la creación del universo. Señor, pueda que sea tu deseo poner en marcha la génesis a través de mí, puesto que soy la energía e inteligencia primaria, la primera letra de una de las energías fuerzas supremas que finalmente se manifestarán en el monte Sinaí por medio del código cósmico, la Biblia. Y así fue como la respuesta del Creador a la Shim cósmica resultó ser una total sorpresa para ella. Tus atributos, Shim, dijo el Señor, son ciertamente dignos de alabar. Sin embargo, la falsedad y el engaño, el sello distintivo y las expresiones del Señor de la Oscuridad no tienen ninguna posibilidad de tentar a la humanidad sin tu participación activa. El maestro del mal requiere de tu ayuda para establecer el libre albedrío en el universo. Tu energía e inteligencia es un componente necesario dentro de la agenda de las Klipot. Es más, la humanidad no estaría segura si la Shin cósmica actuara como canal para la creación, pues nadie tendría la certeza de hasta qué punto podría llegar el Señor de la Oscuridad en la manipulación de la energía e inteligencia de la Shim. La palabra sheker, falsedad, está formada por 3 letras, Shim, Kof y Resh. Si Shim fuera elegida como el canal para la creación, el engaño y el mal podrían prevalecer sobre la humanidad, pues la energía de Shim está incluida en la palabra para falsedad. Sin la ayuda de Shim, la negatividad no podría existir, ni la ilusión del libre albedrío, sin la cual el hombre no tendría la oportunidad de eliminar el pan de la vergüenza. Por consiguiente, sin la participación activa de Shim dentro del drama de la conciencia universal, el propósito mismo de la creación sería frustrado antes de tan siquiera iniciarse. Al escuchar la respuesta del Señor, la Shin cósmica, con su cabeza inclinada en señal de humildad, partió del escenario del proceso cósmico. Amigos, hasta aquí esta fascinante lectura. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.